del departamento Guaymallén, a Marcos Calvente, para charlar un poquito acerca de este tema. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Nimsi y Antonio lo saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, perfectamente bien. Bueno, Ah, ok. muchas gracias me imagino que está a full con su actividad, pero gracias por hacerte esta pausita y charlar con nosotros. ¿Cómo se puede explicar este coeficiente para que la gente lo entienda y para saber quién sale realmente perjudicado y quién no? Bueno, antes de aclarar cómo funciona el coeficiente y Sí. cómo especifica la ley que debe usarse ese coeficiente, voy a partir diciendo de que eh, hay una situación pre-actualización de datos censo y post-actualización de datos del censo. Es Ajá. decir, todo esto se genera porque se actualizan los datos del censo realizado en el 2022 y eso generó unos cambios sustanciales en la metodología con la cual se reparten los fondos. Cuando ocurre eso, en la que debo aclarar que Guaymallén venía siendo muy perjudicado y eso viene ocurriendo desde el año 96, fines del 90, Sí. porque viene siendo el último municipio en la distribución per cápita, muy por lejos de los municipios de igual características que están en el área metropolitana. Entonces, les decía que el censo generó modificaciones, los datos del censo generó modificaciones en la metodología que establece cómo se reparten los fondos, en uno de los términos, porque es una polinómica, la ecuación que define qué recursos, cómo se reparten los recursos, es una polinómica que tiene tres términos, uno de ellos, el más pesado, el que más incide en la repartición de los fondos, tiene que ver con los datos censales. Y otro de los términos, el tercer término de esa ecuación, interviene un coeficiente, que es ese coeficiente de equilibrio. Ese coeficiente de equilibrio, por ley, ¿no? No es una opinión personal, sino es lo que dice la ley, cómo se debe usar ese coeficiente de equilibrio. Existe y fue pensado para balancear o equilibrar los desajustes que se generen en la repartición de los fondos. Cualquier situación que genere un desbalanceo o cambios sustanciales en la repartición, se debe Sí. usar ese coeficiente de equilibrio. Y es justamente lo que se ha hecho. Inclusive, ese coeficiente de equilibrio plantea que la comparación de los desfasajes se debe hacer per cápita. Y es lo que les decía, Guaymallén venía siendo el último per cápita, el último municipio, es decir, que menos fondos por cantidad de habitantes Recibida. recibe Ujú. históricamente, y ahora los datos del censo nos perjudican aún más, es decir, estamos cada vez más al fondo de la tabla. Así que lo que se hizo para que el daño no fuera tan grande es usar como corresponde y como especifica la ley ese coeficiente de equilibrio para que no se desbarajuste o no se Sí. desbalancee la repartición de fondos. Ujú. Bien. Ahora, ese coeficiente, ¿usted cree que lo sigue perjudicando? Sí, 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 no es el coeficiente, sino la metodología. Ah, La bien. metodología es vieja Ujú. y genera asimetrías y genera injusticias. Ujú. Eh, los municipios del área metropolitana, inclusive los municipios que están reclamando el uso del coeficiente de equilibrio para ajustar los desbalances que ha generado el censo, en el ejercicio 2023 recibían los municipios del área metropolitana per cápita entre 80.000 y 100.000 pesos por persona. Y Ujú. Guaymallén 65.000. Es decir, hay una diferencia muy, pero muy grande en Claro, la repartición de fondos. Y claro. eso nos viene perjudicando Un hace 40% décadas. menos.
y no podía acrecentarse esa injusticia y ese desfasaje, ¿no? Ahora, Marcos, el gobernador y su equipo económico los llamaron, los reunieron, porque los gobernadores suelen llamar a reunión a los intendentes y debatir estos temas en la Casa de Gobierno, por lo menos para ver la visión que tiene cada uno sobre estos temas y tenerlos en cuenta y después elaborar un documento. Pero, no sé, me parece que no fue una cuestión consulta y directamente se elaboró el proyecto y se envió a la legislatura. No, sí, se hicieron reuniones ¿Sí? previas, tanto con los intendentes oficialistas como los que no son oficialistas o no son del mismo color que el gobierno provincial. Uh-huh. Se realizaron reuniones por separado hace un mes y medio atrás, Uh-huh. en donde se comentó cómo venía la situación en términos generales, es decir, tenemos varios problemas que tienen que ver con los fondos de los municipios. Uno de ellos es estos cambios que se han generado en la metodología de repartición de fondos, pero también hay menos fondos para repartir, es decir, son varios los problemas que tenemos, pero en esa reunión se dio un pantallazo de cómo venía la recaudación y cómo venía la macroeconomía, y se habló del impacto que iban a generar los datos del censo, y también se dijo que para mitigar un poco el impacto que generaba los datos del censo, se iba a usar el coeficiente de equilibrio. Eso fue transparentado y fue comunicado, pero aparte que siempre es bueno comunicar e informar y mantener diálogo con los intendentes, pero insisto, la ley, la metodología puede ser rústica y puede ser injusta, pero la ley que establece cuál es la metodología es bien clara en cómo se debe aplicar esa metodología y cuál es la función de cada uno de los índices. Y este índice, el índice del coeficiente de equilibrio, se usa y fue pensado e incorporado en la metodología justamente para esto, para que cuando en la comparativa per cápita, y es muy claro el índice, el texto de la ley, dice que se debe usar ese índice para cuando la comparación per cápita genera grandes cambios o asimetrías. En ese caso se debe usar el índice de equilibrio, por eso el nombre que tiene. Así que ahí se nos explicó eso, y la verdad que después lo único que realizó el Ejecutivo Provincial es es actualizar los datos, ver la recaudación cómo venía y incorporar esos criterios que se comentaron en la reunión en la metodología. Bien, ¿no? ¿Qué espera del debate en la legislatura sobre este tema? ¿Se va a llegar a lograr componer para que todos queden conformes? Yo creo que conformes todos no van a quedar. Hay un par de municipios que pretenden llevarse más recursos, y hay que ser bien claro en esto. Los recursos que se lleven otros municipios se los sacan, los recursos que se lleven a algunos municipios se los sacan a otros municipios, no se los sacan ni a la provincia ni se los sacan a la nación. La provincia, de los fondos que dispone para en todo sentido, reparte un porcentaje, que es el 18,8. Este 18,8 está fijo. Así que si un municipio se lleva más fondos, se los está sacando a otro, y yo debo no solo defender, sino que tratar de sanear esta situación que viene perjudicando al departamento. Así que la verdad que no creo porque hay, como te decía, hay municipios hay intendentes que tienen intereses de seguir fomentando y aumentando esa simetría y llevándose más recursos. Así que yo creo que va a salir la ley, esto va a prosperar, pero en definitiva hay una disidencia muy grande en la visión de cómo se debe resolver este asunto, y eso se va a ver reflejado en la discusión en la legislatura, definitivamente. ¿Su departamento se debe financiar? Nuestro departamento ha sufrido una pérdida de cerca del 35% de los recursos. Y eso se debe no solo a esta situación, sino a algunas decisiones que ha tomado el Ejecutivo Nacional, como por ejemplo
dejar de percibir la retención a ganancias a la cuarta categoría, pero también con la retracción que ha tenido la economía y que ha generado una baja en la recaudación. Los municipios, la provincia y la nación tienen mermas en la recaudación que van entre 15 y 20 puntos. Entonces, eso sumado, todos esos efectos que generan un efecto cascada, Sí. Han generado una merma de 35% de los recursos que se pretendían, con lo que se pretendía contar. Así que, pero pese a eso, como es un municipio que está bien administrado y que tiene un balance y un equilibrio fiscal, hemos logrado darle continuidad sin resentir los servicios y darle continuidad también a las obras que estaban en funcionamiento. Así que, por supuesto que el plan de obra que pensábamos llevar adelante en este año se ha visto modificado, lo hemos tenido que modificar porque siempre es esa la variable de ajuste, pero la gestión sigue y los servicios esenciales y primordiales se siguen prestando con absoluta calidad. Bien. Muchísimas gracias, intendente, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Un abrazo muy grande. Adiós, hasta luego. Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén, hablando sobre esto que se está comenzando a debatir en la legislatura provincial y que va a traer mucha cola, porque, como habrán visto, es difícil poder conformar a todos, y algunos va a perder, dijo Calvente. Algunos va a salir y es difícil explicar y entenderlo. Sí, sí, porque ese coeficiente de equilibrio, como, qué sé claro, yo, ¿viste? Claro. Cuándo lo aplicás, qué dice la letra chica, es todo un quilombo. O sea, hablando mal y pronto es un quilombo. Entonces, podrían tener más, o sea, más fácil, más accesible a la hora de repartir también lo que corresponde. Y acá, fíjate vos, acá viene